Bienvenidos una vez más a mi canal, su refugio para todo lo relacionado con el drama, el romance y por supuesto, las lágrimas que tanto nos encantan y a veces odiamos de las producciones otomanas. Hoy preparen sus pañuelos porque vamos a embarcarnos en un viaje emocional a través de las 15 series turcas que sin duda alguna, los harán llorar a mares. Si lo escucharon bien, 15 historias conmovedoras, llenas de giros inesperados, personajes inolvidables y momentos que les tocarán el corazón. Si son nuevos por aquí, les doy la bienvenida más calurosa. Y si ya son parte de esta gran familia, me alegra tenerlos de vuelta. No olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, porque siempre les traigo lo mejor del mundo de las series turcas. Y hablando de lo mejor, vamos a sumergirnos de lleno en este mar de lágrimas. Hoy no vamos a hablar de series ligeras, ni de comedias románticas que nos dejan con una sonrisa. Hoy vamos a explorar esas historias que nos remueven por dentro, que nos hacen reflexionar sobre la vida, el amor, la pérdida y la superación. Series que nos dejan pensando días después de haber terminado de verlas. Series que, en definitiva, nos marcan. Así que ya saben, acomódense en su sofá, preparen su bebida favorita, tengan a mano una buena provisión de pañuelos, y acompáñenme en este recorrido por las 15 series turcas que los harán llorar a lágrima viva. Empecemos. En el puesto número 15 tengo que mencionar An. Esta serie es un verdadero drama familiar que te atrapa desde el primer minuto. La historia gira en torno a Zeynep, una joven profesora suplente que descubre que una de sus alumnas, Melek, está siendo maltratada por su madre y su padrastro. Zeynep, conmovida por la situación de la niña, decide secuestrarla y hacerse pasar por su madre, dándole una nueva oportunidad en la vida. Es una historia de amor maternal, de sacrificio, de valentía y de segundas oportunidades. Las actuaciones son impecables y la trama te mantiene en vilo durante todos los episodios. Prepárense para llorar con la inocencia de Melek y con la lucha de Zeynep por protegerla. En el puesto número 14 nos encontramos con Kan. Esta serie es un torbellino de emociones. Narra la vida de Bahar, una joven viuda que lucha por criar a sus 2 hijos pequeños en medio de la pobreza y la adversidad. La vida de Bahar da un vuelco cuando descubre que su madre, a quien creía muerta, está viva. Kan es una historia sobre la resiliencia, el amor familiar, la superación personal y la importancia de los lazos que nos unen. La actuación de Özge Özpirinçci como Bahar es simplemente magistral. Llorarán con sus alegrías, con sus tristezas, con sus miedos y con su inquebrantable espíritu de lucha. Ahora en el puesto 13 tenemos Kukur. Sé que muchos la conocen por su acción y sus elementos de mafia, pero Kukur también tiene momentos profundamente emotivos. La serie sigue a la familia Koobal, una poderosa familia que controla el barrio de Kukur en Estambul. Yamak, el hijo menor de la familia, regresa a Kukur después de años de ausencia y se ve obligado a asumir el liderazgo del barrio. A pesar de la violencia y la intriga, Kukur es una historia sobre la lealtad, el amor incondicional, el sacrificio y la pérdida. La dinámica familiar es compleja y llena de drama, y las muertes de algunos personajes clave te dejarán con el corazón roto. En el puesto número 12 les presento Bir Zamanlar Kukurova, Érase una vez en Kukurova. Esta serie de época ambientada en los años 70, cuenta la historia de Zuleya y Yılmaz, 2 jóvenes enamorados que se ven obligados a huir de Estambul después de que Yılmaz comete un asesinato para proteger a Zuleya. Llegan a Kukurova, donde se encuentran con Demir, un rico terrateniente que se enamora de Zuleya. Bir Zamanlar Kukurova es un drama épico sobre el amor, la traición, la venganza y la lucha por la supervivencia. Los paisajes son impresionantes, la música es conmovedora y las actuaciones son excelentes. Prepárense para sufrir con los protagonistas mientras luchan por su amor en medio de un mundo lleno de injusticia y crueldad. Subiendo un poco en la lista, en el puesto número 11 tenemos Mucize Doctor Milagro. Esta serie médica es una adaptación turca de la serie surcoreana Good Doctor. La historia se centra en Ali Befa, un joven cirujano con síndrome de Savant. Ali tiene dificultades para comunicarse y relacionarse con los demás, pero es un genio en la medicina. Mucize Doctor es una historia inspiradora sobre la inclusión, la aceptación, la superación personal y el poder de la amistad. Ver a Ali superar sus desafíos y demostrar su valía te llenará de esperanza y te tocará el corazón. Ahora entramos en el top 10, y aquí las emociones se intensifican. En el puesto número 10 tenemos Aşk Memnu Amor Prohibido.
Esta serie es un clásico turco que ha conquistado corazones en todo el mundo. Cuenta la historia de Bit una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan, un viudo rico mucho mayor que ella. Biter se siente atraída por Belul, el joven y apuesto sobrino de Adnan, y comienzan una relación prohibida. Aşk Memnu es un drama romántico lleno de pasión, traición y consecuencias devastadoras. La tensión entre Biter y Belul es palpable, y el final te dejará sin aliento. En el puesto número 9 encontramos Öyle Bir Gece Zaman Ki Así Pasa el Tiempo. Esta serie, ambientada en la década de 1960, narra la historia de la familia Akarsu, que se ve afectada por la infidelidad del padre. La serie explora las consecuencias de la infidelidad en la familia, así como los cambios sociales y políticos que se producen en Turquía durante ese periodo. Öyle Bir Gece Zaman Ki es un drama familiar conmovedor y realista que te hará reflexionar sobre el amor, el perdón y la importancia de la unidad familiar. Subiendo aún más en la lista, en el puesto número 8 tenemos Batam Sensin, Eres mi patria. Esta serie histórica ambientada durante la Guerra de Independencia turca, cuenta la historia de Cevdet, un oficial del ejército otomano que se ve obligado a colaborar con los griegos para proteger a su familia. La serie explora los dilemas morales de Cevdet, así como el amor, la lealtad y el sacrificio en tiempos de guerra. Batam Sensin es un drama épico y emocionante que te mantendrá al borde de tu asiento. La química entre Ali Ergenç y Bergüzar Korel, los protagonistas, es innegable. Ahora, en el puesto número 7, les presento Fatmagül Unsuku Ne. ¿Cuál es la culpa de Fatmagül? Esta serie aborda un tema delicado y doloroso, la violación. La historia se centra en Fatmagül, una joven que es violada por un grupo de hombres y se ve obligada a casarse con Kerim, uno de los violadores, para evitar el escándalo. Fatmagül Unsuku Ne es una historia de superación, de justicia y de esperanza. La serie generó un gran debate en Turquía y en todo el mundo sobre la violencia sexual y la importancia de apoyar a las víctimas. La actuación de Beren Saat como Fatmagül es simplemente excepcional. Ya estamos en el top 6, y aquí las series son verdaderamente desgarradoras. En el puesto número 6 tenemos İçeride İncide. Esta serie de acción y drama sigue la vida de dos hermanos separados al nacer que terminan trabajando como policías encubiertos en bandos opuestos. Sarp se infiltra en la mafia, mientras que Umut se infiltra en la policía, ambos buscando información sobre el otro y sobre su pasado. İçeride es una historia llena de suspense, giros inesperados y momentos emotivos. La relación entre los dos hermanos es el corazón de la serie, y el final te dejará sin palabras. Entramos al top 5, y aquí las lágrimas son casi inevitables. En el puesto número 5 les presento Bin Bir Gece Las Mil y Una Noches. Esta serie cuenta la historia de Sherazat, una joven arquitecta que necesita desesperadamente dinero para pagar el tratamiento contra el cáncer de su hijo. Desesperada, Sherazat le pide ayuda a su jefe, Onur, quien le ofrece el dinero a cambio de una noche juntos. Bin Bir Gece es una historia sobre el amor, el sacrificio, el orgullo y la redención. La serie generó un gran debate en Turquía sobre la moralidad y la ética, y el romance entre Sherazat y Onur te cautivará. En el puesto número 4 tenemos Ezel. Esta serie de venganza es una de las más aclamadas de la televisión turca. La historia sigue a Ömer, un joven que es traicionado por sus amigos y su novia, acusado injustamente de un crimen que no cometió y enviado a prisión. Después de años en la cárcel, Ömer escapa y regresa bajo una nueva identidad, Ezel, para vengarse de quienes lo traicionaron. Ezel es una historia llena de intriga, suspense, romance y venganza. La serie tiene un ritmo trepidante y un final sorprendente. Llegamos al podio, y aquí las series son verdaderamente excepcionales. En el puesto número 3 les presento Sefirin Kazeta, la hija del embajador. Esta serie cuenta la historia de Nare y Sankar, dos jóvenes enamorados que se ven obligados a separarse por las presiones familiares y las tradiciones. Años después se reencuentran, pero su amor se ve amenazado por secretos del pasado y nuevas complicaciones. Sefirin Kazeta es una historia de amor apasionada y dolorosa que te hará llorar con cada episodio. La belleza de los paisajes y la química entre los protagonistas hacen que esta serie sea inolvidable. En el puesto número 2 tenemos Bezatze Concedilla. Bir Ankara Polisiyesi Bezatze Concedilla. Una historia policial de Ankara. Esta serie policial es diferente a cualquier otra que hayan visto.
Sigue la vida de Behzat C. Concedilla. Un detective de policía en Ankara que es cínico, rebelde y alcohólico. Behzat C. Concedilla y su equipo resuelven casos de asesinato mientras luchan contra sus propios demonios personales. Behzat C. Concedilla. Es una serie oscura, realista y a menudo violenta que te hará reflexionar sobre la corrupción, la injusticia y la soledad. A pesar de su tono sombrío, la serie tiene momentos de humor negro y una profunda humanidad. El personaje de Behzat C. Concedilla es icónico y te tocará el corazón, aunque no siempre estés de acuerdo con sus acciones. Y finalmente llegamos al número 1, la serie turca que, en mi opinión, los hará llorar más que ninguna otra, Kuzey Güney, Norte-Sur. Esta serie cuenta la historia de dos hermanos, Kuzey y Güney, que son muy diferentes entre sí. Kuzey es impulsivo, rebelde y apasionado, mientras que Güney es tranquilo, ambicioso y calculador. Ambos hermanos están enamorados de la misma mujer, Cemre, y un trágico accidente cambia sus vidas para siempre. Kuzey Güney es una historia sobre el amor, el sacrificio, la culpa, la redención y la complejidad de las relaciones familiares. Las actuaciones son sobresalientes, la música es conmovedora y la trama te mantendrá enganchado de principio a fin. Prepárense para llorar a lágrima viva con las tragedias que sufren los personajes y con la intensidad de sus emociones. Esta serie es una obra maestra y, en mi opinión, la serie turca más emotiva que existe. Y ahí lo tienen. Mis 15 series turcas que, según mi humilde opinión, los harán llorar a mares. Espero que hayan disfrutado de este recorrido emocional y que hayan encontrado alguna serie nueva para agregar a su lista de pendientes. Recuerden que esta es solo mi opinión personal, y que cada uno tiene sus propias series favoritas que le tocan el corazón de manera diferente. Quería agradecerles de todo corazón por acompañarme en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. No olviden que la mejor manera de apoyar el canal es suscribiéndose y activando la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Ahora me encantaría saber cuáles son sus series turcas favoritas que los han hecho llorar. Déjenme sus comentarios abajo. Quiero leer sus recomendaciones y saber cuáles historias los han conmovido más. Quizás descubra alguna serie nueva gracias a ustedes. Y antes de despedirme, un último llamado a la acción. Si les gustó este vídeo, denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a seguir creciendo y a traerles más contenido de calidad sobre el mundo de las series turcas. Muchas gracias por todo su apoyo. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.